Nada, bienvenidos a esta tercera parte del estudio del Hechos de los Apóstoles. Queremos enfocarnos en los hechos, una vez más. Siempre hacemos un poquito de historia, nos vamos un poquito más atrás de donde tenemos que estar, pensando también en que este es el origen de la Iglesia y que de la palabra podemos extraer muchas de las enseñanzas que podemos tener para saber cómo podemos llevar la Iglesia, ¿vale? Para aprender en este tiempo. Entonces hemos estado viendo ya el primer capítulo, la ascensión de Jesús. Los discípulos llegan al aposento alto, un lugar donde ellos se reunían. Allí en ese aposento hemos estado viendo también cómo estos discípulos oraban, permanecían juntos. Nos habla de comunión, nos habla de unidad, nos habla de perseverar, y hemos avanzado un poco. Estuvimos viendo el otro día la experiencia que sucede en el día de Pentecostés. Pentecostés era una de las fiestas de los judíos donde todos se juntaban en Jerusalén hacia el mes de junio, aproximadamente como unos 2 meses después de la Pascua. Si la Pascua venía siendo en el mes de abril, más o menos, pues esto era en el mes de junio, ¿vale? Entonces es el día de, como decimos, de Pentecostés. En ese día lo que ocurre es algo que va a marcar nuestra vida, y esto es algo que doctrinalmente los que tomáis notas y los que vais aprendiendo nos tiene que ayudar a entender que el hombre cuando fue creado, recibió el aliento de Dios a través de un soplo del Espíritu. Sopló sobre el aliento y fue el hombre un ser viviente, nos dice en Génesis. Por lo tanto, lo que hizo diferente al hombre de todas las otras creaciones o criaturas de Dios fue la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que nos hizo y nos hace diferentes. Ahora, ¿qué ocurre? Que el hombre se rebela contra Dios, conocemos toda esa historia, y lo que ocurre es que la presencia de Dios se va del hombre. Hay un momento que, si os fijáis, después de que ha habido esa rebelión, donde Adán y Eva, nos cuenta la Biblia de una forma ilustrada, comen del fruto prohibido, se alimentan de ese, anhelan y desean conocer, comer de ese árbol de la ciencia o de la revelación del bien y del mal. Entonces, a partir de ese momento, el hombre se da cuenta que está desnudo. Es una forma de entendernos, de entender gráficamente que se da cuenta de una naturaleza diferente a la que tenía. Es decir, el hombre ya no es ese mismo que cuando Dios estaba con él. Y a partir de ahí salen de Edén y todos los diferentes acontecimientos en la vida. Entonces, cuando Jesús viene, Jesús realmente, el propósito de Dios a través de Jesús es restaurar al hombre y restaurar la presencia de Dios en el hombre. Nosotros no estamos plenos, no somos felices, no es por el dinero, no es por las relaciones, no es porque vivamos o durmamos más o mejor o peor. Todo eso es importante, claro que sí, pero desde luego el hombre, hasta que no encuentra su lugar en Dios y Dios no está en él, no estamos plenos. Y ese es el gran conflicto, y eso es nuestro mensaje que estamos mandando, que realmente el hombre necesita reconciliarse con Dios. ¿Cómo se reconcilia con Dios? A través del arrepentimiento, a través de aceptar que sin Él hemos vivido distantes y no hemos tenido y no hemos disfrutado de lo que deberíamos disfrutar. Así que cuando Cristo viene, lo que sucede es que Él toma su naturaleza divina, y luego es en el discurso de Pedro, que vamos a ver esta noche, es lo que él determina. Jesús viene con un propósito: identificarse con el ser humano. Por eso nace de una virgen, nace de una mujer, nace por parto natural, no aparece aquí pumpkin como un marciano, es parido, es dado a luz, pero a la vez concibe María por la obra del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Yo sé que todo esto es mucha mofa, mucha burla por causa de mucha gente,
pero es una forma de entender que hay una forma sobrenatural. Hay una parte en Jesús de divinidad y hay una parte de humanidad, ¿vale? El verbo humanado, como canta la canción esta de Venid y adoremos. El Dios se hace hombre, habita entre nosotros, ¿para qué? Para identificarse con nuestra naturaleza, de esa manera tomar nuestra naturaleza, y a través de la cruz supuso un reto importante con el mundo de las tinieblas. Supuso un reto porque el diablo, me imagino, Satanás, Lucifer, como lo queramos llamar, lo que pretendía es quedarse con Jesús en la muerte. Es decir, si Jesús resucitaba, estaba demostrando que mayor es el, como dice luego la Escritura, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Jesús resucitaba, si el diablo perdía esa batalla, entonces se había acabado su forma de entender a los hombres y se abría un camino de libertad y de restauración del amor de Dios en nuestra vida y de su presencia. Hasta entonces, el ser humano intenta relacionarse con Dios a través de sacrificios, a través de cumplir una ley, pero como también nos enseñan las Escrituras, era imposible. Es imposible que el ser humano haga el bien y nunca cometa errores o pecados. Entonces eso era una parte imposible para el hombre. Todos somos pecadores, dice la Escritura. No hay justo ni siquiera uno. No hay alguien que sea inmaculado, alguien que sea bueno y que nunca haga nada. No te lo creas. Si alguien te cuenta eso, no te lo creas, ¿vale? Porque todos estamos en esa parte. Entonces, de alguna manera lo que Jesús va a hacer en nosotros, de alguna manera no, lo que Jesús hace en nosotros, una de las muchas cosas que hace, primero va a limpiar nuestro pecado, es decir, va a aceptar nuestra culpa, nuestra condena. Por eso Jesús tiene que morir. La cruz era la forma de morir que tenían los ladrones, los clandestinos. Otros lo hacían de otra manera. Si hubiera muerto a espada, sería espada. Si hubiera muerto de otra forma. El caso es que Jesús murió bien y murió por nuestros pecados. La muerte, dice la Escritura, no le pudo retener. Entonces Jesús se levanta y llegamos al momento de la ascensión. Resucita, vaya. Y en esa resurrección, por no volvernos a enredar en todo lo anterior, en el momento de la ascensión, Jesús nos da una encomienda, ¿vale? Ya hemos visto en los Hechos, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hombre sin la presencia de Dios está limitado. No hay poder, no hay vida de Dios en nosotros. Entonces, vemos que en momentos de la Biblia, ese Espíritu Santo, esa forma espiritual de Dios, esa forma invisible de Dios, se manifiesta en momentos puntuales sobre algunos hombres. Pues no sé, sobre los jueces, sobre los profetas, sobre algunos enviados. Jesús envía a algunos discípulos suyos, un grupo de 70, un grupo de 12, donde ven el mover de Dios sobrenatural, donde dicen que los demonios se les sujetan y donde realmente el Espíritu Santo, gracias, me ha recordado algo muy importante en esta hora, ¿vale? Donde el Espíritu Santo moraba de una forma puntual, una visitación puntual. Pero ahora, ¿qué pasa en Pentecostés? ¿Qué es lo importante? Que el Espíritu Santo se derrama sobre todos los discípulos que están allí. Entonces, y lo que veíamos el otro día es que realmente ellos empiezan, una identificación de esto es el hablar en otras lenguas. Algunas personas, aún siendo personas piadosas, creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, les cuesta mucho aceptar todo esto. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a una relación con Dios intelectual y una relación con Dios física en cuanto a hacer cosas para agradar a Dios. ¿Vale? Tenerle contento en la ley. Bueno, pues yo no miento, yo no robo, yo no necesito esto. Pero realmente la esencia del mundo es algo invisible. El mundo espiritual es invisible, que tiene consecuencias en el natural. Entonces, ¿qué dice Génesis? Ahí lo tenéis, si queréis ir a primer capítulo de Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. O sea, se movía en el abismo
estábamos entendiendo que el Espíritu, llámalo como quieras, era lo que realmente iba a poner orden en la creación. Es el brazo de Dios moviéndose. Dios declara, es el brazo de Dios, son las formas de Dios, pero en realidad entendemos que hay una Trinidad. Lo busco en las Escrituras. Creó Dios los cielos y la tierra estaba, Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, permisida. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Vale? Entonces, es el Espíritu el que hace la obra. Por lo tanto, si Jesús dice, os conviene que yo me vaya, ¿por qué? Porque Él había cometido una parte del plan de Dios. Es decir, la primera parte, ¿cuál era? Pagar nuestra culpa. Sacarnos de la cárcel, para que nos entendamos. Sacarnos de la cárcel, sacarnos de la prisión. Sacarnos del lugar donde no teníamos libertad. Hecho, consumado es, dice Jesús en la cruz. Hecho. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente, darles el Espíritu Santo. Ahora, como están en la tierra, como aún estamos sujetos a nuestra humanidad y nuestro pacto con Lucifer, pues le vamos a dar las primicias, ¿vale? Las arras que se ha llamado en unas costumbres en cuanto a las bodas. Puedes sentarte ahí si quieres, Bueno, si estás en el sofá bien, disfruta del sofá. Ahí te puedes poner al lado de la cámara, aquí al lado, no pasa nada. No vas a salir, pero no puedes ponerte aquí, no pasa nada. Así que, ahora el Espíritu Santo va a ser el que nos va a guiar, el que nos va a llevar a través de toda la relación, de nuestra relación con Dios y con las personas. Vamos a recibir poder, vamos a recibir esa fuerza. Y fuerza también, algunos dicen que es una persona, no, pero esa fuerza que a veces tenemos para afrontar las situaciones delicadas, para poder perdonar cuando no podíamos, para poder dejar nuestro pasado, para salir de adicciones, eso es poder de Dios. Yo no pasa nada para que diga, no, es que el Espíritu Santo no es una fuerza. Bueno, pues me da la fuerza. ¿Me explico? No es una visión, pero me da la visión, me da la capacidad, llámalo como quieras, pero eso es algo que se experimenta y que está en nosotros. Bueno, entonces, el día de Pentecostés, lo que se nos va a hacer, como decía yo en la antigüedad, cuando alguien se iba a casar, se daba un compromiso de boda, ¿vale? Se llegaba a un acuerdo entre las familias y a lo mejor los chicos tenían 12 años, o 13 años, o 14, 11 años, ¿vale? Entonces decían, mira, Bernardito le gusta a tu hija, o ¿por qué no hacemos un pacto? Entonces ahí se llegaba y se daba unas arras, un contrato. Esto en los términos inmobiliarios ya sabéis que se utiliza mucho. Contrato de arras. Cuando tú vas a comprar una casa, te dicen una señal, ¿vale? Entonces realmente la casa no es tuya, ¿vale? Pero ya es muy difícil que tú te vuelas atrás. Ya hay un compromiso por las dos partes. Porque tú ya me has dado a mí las arras, si yo no cumplo el contrato, tengo que pagarte el doble, entonces no me interesa. Y si yo ya te he pagado una parte importante, en volverme atrás no me interesa porque voy a perder un montón de dinero. Entonces ese contrato era un acuerdo que aunque no se había hecho, pero era la forma de cumplir el compromiso que teníamos. Entonces dice la palabra que se nos van a entregar las arras del Espíritu. El Espíritu Santo viene en Pentecostés, viene y entonces empiezan a hablar en otras lenguas. Las lenguas que son, que haya inglés, francés, arameo, hebreo, fariseo, polaco, alemán, germano, castellano, no sé si el catalán estaba también por aquella, pero bueno, lo que sea, estamos entendidos, pero dice la Escritura que Dios nos dio un lenguaje, lenguas humanas y angélicas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, ese capítulo que habla del amor, pero está hablando de cómo nosotros tenemos los dones. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Por lo tanto, Pablo está diciendo que hablamos lenguas humanas y hablamos lenguas angélicas. Y todo eso se gestiona, ya lo vimos el otro día en la clase pasada,
estoy volviendo un poquito a ello para que quede registrado, porque el otro día no grabamos la clase. Entonces, en esa visitación del Espíritu, esa irrupción del Espíritu Santo, nos está otorgando una forma de comunicación. Yo, como os dije el otro día, hay una clase, una predicación que di, esta última llave de David, el año pasado, sobre los tiempos, el proceso de pérdida del hombre y el proceso de restauración. Hablamos de una pérdida cuando el hombre sale de Edén, con Adán y Eva. Hablamos de una segunda pérdida en Noé, con el diluvio. Y hablamos la tercera pérdida es en Babel, cuando el hombre pierde la capacidad de comunicarse entre sí y con toda la creación. Que sí que tenía, por ejemplo, esto Noé, porque él fue capaz de convocar a todos los animales. Esto, bueno, nos parece un poco extraño, pero así es. Ahora, el proceso de Dios de restauración, ¿vale?, va a empezar de la misma forma también, ¿vale? Él quiere poner su espíritu en nosotros, ¿vale? Entonces empieza su Espíritu Santo y lo primero que nos va a dar es una capacidad para comunicarnos en el mundo espiritual. Estas lenguas no se fabrican en la cabeza. No es que tú te pongas a hablar inglés y te van a entender mejor los ángeles o los espíritus, no. Ese es un lenguaje de tu espíritu para gobernar, para moverte en todo esto. Pues esto es fácil de entender. Yo si voy a Inglaterra, yo he ido a Inglaterra sin hablar inglés. Y también he ido con personas que no hablan inglés nada, y no he ido a Estados Unidos y me he defendido bien. Yo recuerdo que llegué a un sitio, me apetecía comer una hamburguesa, no tenía gente que tradujese, y fui allí y digo, ¿cómo arreglo yo esto? Number one. No dije, ¿alguno de vosotros habla español? Y entonces se volvieron 3 o 4 allí, y digo, gracias, ya está, solucionado. Pero tú puedes ir a un país de estos y moverte con algún conocimiento y andar así, con algunas nociones, pues lo puedes hacer. Pero no vas a andar plenamente, que si dices, yo sé hablar inglés y yo sé cómo, no sé, cómo conducirme, no lo hablo perfectamente. Entonces, uno es cristiano, ¿y por qué hay cristianos que no oran en lenguas y reciben bendición? Pues porque realmente Cristo viene sobre tu vida. Lo que cambia tu vida es Jesucristo. Pero también digo, es como el que tiene un Porsche en la puerta de su casa o un Ferrari y va todos los días en metro a trabajar. ¿Me explico? O se coge el tren para ir a Oviedo o a, no sé, a Zaragoza. Pues entonces, si tú tienes un coche, utilízalo. Entonces es un lenguaje que Dios nos da y lo recibimos a través de... Y esto se recibe por la fe. Generalmente cuando tú estás orando muy rápido, estás orando a Dios, verás cómo hay momentos en los que parece que quieres decir cosas que no entiendes. Atrévete a decirlas. No te da vergüenza decirlo delante de los demás, pero el Espíritu Santo quiere llenarte, quiere bendecirte. Y vamos a ver cómo a lo largo de las Escrituras esto va apareciendo. Además, esa visita de Pentecostés trae lo que luego se llama en 1 Corintios capítulo 12, los 9 dones carismáticos, ¿vale? Los tenéis ahí. Dice Pablo, no quiero que ignoréis sobre... Entonces, ¿vale? No quiero que ignoréis sobre los dones espirituales. ¿Cuáles son? ¿Me los podéis leer ahí si los tenéis? Venga, a ver, Rocío, tú que estás ahí posicionada. Yo. 1 Corintios 12, que todo el capítulo. Empieza a leer, dice, no quiero que ignoréis, cualquier que llama anatema a Jesús, pero Vale. estos son los dones. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como Bajo se todo os viento de llevaba a los ídolos mudos, ¿no? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Vale, vamos despacito.
manifestación. Vale. Quiere decir que es algo que no, es algo que va a salir fuera, que se va a ver. Es algo que se mueve en el mundo invisible, pero que se hace visible. ¿Y cuál es la primera manifestación del Espíritu? ¿Para qué? Para provecho. Para provecho. Entonces, esto de Pentecostés no es solamente un capricho de Dios para hacer algo raro, sino que tiene un propósito y tiene un sentido. Bien, seguimos. Sigue leyendo, dice, pero a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, primero, palabra de sabiduría. No es una sabiduría intelectual, sino es una sabiduría que viene en un momento determinado, de forma sobrenatural, para entender una situación, para aplicar un tema, para recoger algo, para saber cómo orar, para saber cómo actuar, para saber qué decir. Entonces es un don sobrenatural. Seguimos. Palabra de ciencia. La ciencia, la palabra ciencia significa revelación. Cuando hablamos de un científico, fíjate, estamos hablando de alguien que tiene revelación. ¿Quién es un científico? Alguien que está describiendo algo que no se conoce o que no se sabe. Entonces, fíjate, un cristiano que se mueve en esos dones es un científico. La ciencia es conocer algo que no es conocido, ¿vale? Ese es un don de ciencia. No es intuición, no es adivinación, porque vamos a ver que todas las manifestaciones del Espíritu luego tienen de alguna manera una contraparte en el mundo pagano, por decirlo de alguna manera. Entonces, el don de ciencia se ve claramente manifestado, no muy claramente, se ve claramente manifestado cuando Jesús está en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Ella va allí, no la conoce de nada, le pide que le dé de beber, están hablando y le dice, vete a llamar a tu marido. Dice, no sé qué le dice ella, no tengo. Y le dice, bien has dicho, porque 4 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Entonces está conociendo algo de su vida, algo de la humanidad de la persona está siendo revelado, ¿vale? Ese es el don de ciencia, es una capacidad que viene de parte de Dios, que los que conocéis a veces en ministraciones, pues a veces alguien va a orar por ti y va a hablar de lo que hay en tu corazón. No te tiene que sorprender. Es verdad que a veces hay cosas que uno puede, yo qué sé, si vienes demacrado y vienes ahí despeluchado y puedes decir, pues te veo muy cargado y preocupado. Bueno, pues no hace falta una revelación del cielo. Bien, pero de pronto va a haber cosas porque yo creo que todos hemos visto todas estas manifestaciones. Pero es una manifestación de que se te revela algo que no conoces. Seguimos, siguiente don, ya tenemos 2. El otro fe, por el mismo espíritu. Fe, una capacidad para creer algo especial que no viene. Y hay personas que sabemos que tienen ese don, que son capaces de creer lo que tú no crees. Tú vas en tu forma, en tu pensamiento, en tu conocimiento, en tu sabiduría. Pero hay personas que tienen la fe para creerlo. Es un don también que va a venir con el Espíritu Santo. Seguimos. Otro, sanidad. Sanidad. Dones de sanidad por el ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Lo vemos en Jesús. ¿Qué es lo que tú recibes con el Espíritu Santo? Estos dones que yo quiero que sepas que tú los recibes. Todo cristiano recibe estas capacidades. ¿Vale? No quiero predicar, sino te dirá, dicho la que está a tu lado. Pero todo cristiano tiene estas capacidades. Lo que pasa es que al infierno no le interesa que tú creas todas tus capacidades. No sé si habéis visto el show de Truman. Sí, buenísimo. Espectacular, pero es que te das cuenta esa película, cómo él llega a creer que el mar es el final, todo lo que le pasa y está viviendo una vida fuera de sus posibilidades. Y manipulado. Manipulado, efectivamente. Y eso es como yo digo que viven muchos cristianos. Limitados, viviendo pensando que, mira, hay muchos placeres en la vida. Claro que sí.
Pero uno de ellos, por ejemplo, sentir la presencia de Dios en nuestra vida, sentir el perdón de Dios, el amor de Dios en nuestra vida. Eso es uno de los placeres, la libertad que uno siente cuando perdona, cuando ama, cuando se reconcilia. Son regalos del cielo. Y es a través del Espíritu Santo que tú vas a recibir todas esas inversiones. Entonces, ahí tenemos el don de sanidades, la capacidad para que oremos por los enfermos. Dice Santiago que orad por los enfermos. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, es decir, a las personas más antiguas, a las personas con más experiencia, para que oren por él. Y habiendo orado, se ha ido a buscarte, yo creo. Vale, esa es sanidad. Seguimos. A otro el hacer milagros. Vale, pues ¿qué vamos a decir? Es evidente. Es evidente hacer cosas que humanamente no podríamos hacer. Y yo digo que a veces hay cositas pequeñas en nuestra vida que pasan que uno dice, bueno, casualidad. Uno dice, no, pero es casualidad. Esto es un milagro. Esto es algo que... No, es que tú eres siempre muy místico, muy supersticioso, muy dado a creer. Pero es que realmente hay cosas... Bueno, yo no creo que haya circunstancias de la vida, pero yo creo que hay cosas que ante una intervención divina para mover los tiempos y las situaciones. ¿Vale? Pero es una capacidad que va a traer el Espíritu Santo, generalmente para hacer otras más cosas. Profecía. A otra profecía. A otra profecía. ¿Qué es la profecía? Traer la revelación de Dios. Mirad, la diferencia entre la capacidad del don de ciencia y el don de profecía está que el don de ciencia revela algo que está en el corazón de la persona o en sus circunstancias humanas. Y la profecía revela algo que está en el plan de Dios o en el corazón de Dios. Bien, entonces es una capacidad que tenemos también de entender el corazón de Dios. ¿Quién no ha recibido a veces una palabra? ¿Ha recibido algo de Dios que te han dado, que te han compartido, que te han ministrado, que dices, solo Dios sabe lo que yo estaba sintiendo en ese momento? ¿Cómo esta persona ha podido saber? ¿Cómo esta persona ha podido dar? Yo le estaba pidiendo a Dios que me hablase y de pronto llega y te dice, mira, Dios te habla y te dice, ah, y justo como dice, ¿cómo ha podido saber? Son manifestaciones del Espíritu. Seguimos, para no entretenernos mucho más. Discernimiento de espíritus, eso es una capacidad para ver. Ahí en el mundo espiritual es poderoso y existe, aunque tú lo quieras rechazar. Esto no es como la que estamos siempre pensando, como digo, la niña del exorcista. Es que viene el diablo, me va a poseer. No, mira, tú tienes las puertas de tu vida, ¿vale? Tú tienes las puertas de tu vida espiritual. Ahora, las adicciones, por ejemplo, son espacios para que el diablo entre. ¿Por qué? Porque son muchos momentos en los que tú pierdes tu voluntad. A veces hay circunstancias que vienen, mira, desde que me operaron tal, yo duermo mal por las noches. Desde que me operaron estoy siempre enfadado, o no sé qué, o no soporto a mi mujer o a mi marido. ¿Por qué? Porque, fíjate, cuando tú vas a esos momentos son pérdidas de tu voluntad. Cuando te duermen, estás en una anestesia, te han quitado tu voluntad. Entonces, bueno, es verdad que al final tú tienes autoridad sobre ese mundo. Tú tienes que saber que hay cosas que algo, un espíritu de envidia, llámalo espíritu, llámalo influencia, llámalo como quieras, ¿vale? Que hay un espíritu de envidia, que hay un espíritu de celos, de contienda. Yo ato todo esto, espíritu de ruina, de fracaso, de miedo, de temor. Entonces de pronto el Espíritu Santo te lo revela, te lo muestra. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, y eso sabes cuando pasa a los intercesores, aquellos que cuando te vas moviendo en la oración, muchas veces cuando estás orando sientes de orar por cosas específicas que nadie te ha dicho, pero tú en ese momento recibes la revelación del Espíritu para un discernimiento. Estoy discerniendo eso. Y en el mundo espiritual, cuando las cosas hay que llamarlas por el nombre, hay que ejercer la autoridad, entonces hay que sacar. Hay casas que bueno, a veces puede haber tiempos de prueba, yo estoy de acuerdo, pero a veces hay casas que no se va la enfermedad de ellos. Si hay un constipado, si hay un bicho, si hay un virus, el COVID-1, el COVID-3, el 27, el 50, todo va ido ahí. Hay algo quizá espiritual.
A lo mejor es por la dejadez, yo no digo que no, por mala alimentación, por muchas cosas. Pero todo eso es un discernimiento de espíritus para saber lo que está operando. Y más cosas, ya terminamos. Diversos géneros de lenguas. ¿Vale? Por lo tanto, Dios te da también una capacidad para hablar un lenguaje que tú no entiendes. Y habla de géneros. Es tipo de lenguas. Hay lenguas de gozo, hay lenguas de reprensión, hay lenguas de fuerza. Yo a veces, según los tiempos que estoy orando, veo que me sale un lenguaje muy diferente y me lleva más, y me lleva a posicionarme. Hay otros momentos en los que es un lenguaje que me lleva a quebrantarme, a como diferentes géneros de lenguas, pero también habla de la interpretación. Más adelante, buenas noches, podéis sentaros ahí alrededor o en el sofá. Si no tenéis mucho sueño, podéis sentaros en el sofá. Si tenéis sueño, pues... Entonces, de esos 9 dones carismáticos que estamos hablando, son manifestaciones, resumidamente, que cuando llega Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, se van a manifestar. Son capacidades que todo cristiano debe de tener. Hay quien la desarrolla más, hay quien no la desarrolla nunca, y entonces, claro, pues, hay tu falta de fuerza. Y hay quien realmente crece en ello, y entonces estos dones se convierten en capacidades y en un ministerio. ¿Por qué? Porque nos ha dicho, esto es otro tema que ya trataremos, no estamos aquí para hablar de los dones, pero dice que hay capacidades, hay ministerios y hay manifestaciones dadas por el Espíritu. Hemos hablado de esto, repito. ¿El ministerio qué es? Pues seguramente el ministerio tuyo, ¿cuál es mi ministerio en el reino? En mi vida. Pues es la fusión de tus dones y tus capacidades humanas, las capacidades que el Espíritu Santo trae, y esa fusión, cómo tú lo desarrollas y lo extiendes en tu trabajo, en tu familia y en tu vida personal. Hombre, además por este otorgamiento de dones se ve también la grandeza de Dios, ¿no? Porque es también su manifestación que a lo largo de los siglos se han ido aumentando, cada vez vamos descubriendo más cosas que eran impensables en otras épocas, ¿no? Amén. Amén. Los misterios de Dios vienen a través del Espíritu. Vamos viendo que lo limitados que somos, a pesar de que a lo mejor se nos haya otorgado algún don, que seguimos siendo súper limitados en comparación con su grandeza, ¿no? Amén. ¿No? Sí, pero por otro lado, tú tienes que vivir también con la sensación que hay mucho más de Dios en nuestra vida. Que nosotros no podemos... Supuesto, claro, a veces vivimos... todo es Dios. Claro, pero el cristiano a veces vive limitado pensando que nosotros no podemos cambiar las cosas a través de la vida, de la oración, de la fe, de los milagros y de orar en ese mundo. ¿Por qué? Porque muchas de las circunstancias de lo que pasamos en la vida nos llevan muchas veces a perder nuestra fe o nos llevan a quedarnos ahí quietos y casi aletargados. Entonces, realmente el Espíritu Santo ha venido no para que estemos como gallitos en un gallinero, ¿no? Pero sí para que sepamos, dice 1 Corintios capítulo 2, para que sepamos las cosas, el Espíritu viene sobre nosotros, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Claro. Su infinito poder y amor, ¿no? Entonces... Que a través de estos dones nos está dando la oportunidad Amén. de que sigamos haciendo Amén. cosas cada vez más grandes, Sí. pero porque Él nos da la oportunidad con sus dones. Así es, bueno, estoy de acuerdo. Es así, lo has definido bien. ¿Vale? Entonces, volvemos a Hechos para meternos un poquito. Entonces, esto es lo que pasa, todos los que están allí les ven, se monta una movida impresionante, es la irrupción del Espíritu Santo, que no creemos que sea solo para ese momento, sino que realmente es para ti. ¿En qué vemos el resultado? En que Pedro, nos acordamos de Pedro, ¿verdad? Pedro, que estuvo a punto de abandonarlo todo, que quería volverse a las redes, que estaba avergonzado de su vida, se sintió perdonado, se sintió responsable, tomó su llamamiento y realmente ¿qué hace? Se pone allí delante de toda la multitud. Recordemos que también en ese momento estaban siendo perseguidos, porque los fariseos estaban intentando dar caza a todos los discípulos. Lo que pasa es que la cosa se les estaba yendo de las manos porque estaba creciendo y aquí el ambiente. Así que vamos a ir un poquito verso a verso. Entonces Pedro
Alguien que lo vaya leyendo ahí un poquito. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones... Vale. Vale. Un momentito hasta ahí. Los que estudiáis la Biblia sabéis que en la Biblia hay muchos momentos en los que se hace alusión a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Jesús en muchos momentos, no solamente de palabra, sino en acciones, en frases, cita las cosas del Antiguo Testamento. Yo cuando compartía, estaba en Castellón, compartía el sábado. Hay una parte cuando Eliseo va a un lugar y dice: aquí las tierras son malas, y entonces él pide que echen sal en el agua para sanar la tierra. Y entonces fíjate, luego dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. No dice literalmente todo eso, pero lo que te está es invitando, te está llevando a decir, esa historia donde fue sanada la tierra, ¿por qué? Pues por la sal, viene a decir, vosotros sois la sal. Y nosotros a veces no entendemos muchas veces eso, no solo porque pensamos en el sabor, pero Jesús estaba hablando en ese pasaje, no solamente estaba haciendo alusión a la sal del sabor, porque si la sal se desvanece, ¿con qué se saldrá? Sino que también estaba haciendo mención a esa sal de la tierra, que en un momento determinado fue lo que sanó la tierra de aquella gente, que echaron la vasija de sal en el agua, y entonces las aguas sanaron la tierra, la sal de la tierra. Por eso no dice soy la sal de la comida, no, soy la sal de la tierra. Tampoco dice la sal del mar, cuando ellos tenían salinas, la sal de la tierra, como aquello que va a dar vida y va a traer sanidad al mundo. Entonces, esta palabra de Joel, Pedro lo hace ¿por qué? Porque todos ellos, primero, conocían la palabra implantada. Eso, como enseñanza, a los que podéis estar más veteranos, nos tiene que hablar de lo siguiente. Realmente la palabra hay que conocerla, ¿vale? Y hay que saber también, cuándo tiene su cumplimiento. Jesús está hablando, Pedro está hablando del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay sectores de la iglesia que han querido, separan demasiado el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, sobre todo son esas formas de decir, no, es que el Nuevo Testamento es todo gracia y amor, y claro, si hablas de gracia y amor, y ves todo lo que había en el Antiguo Testamento, y que estaba en un pueblo, y no dejarás a nadie que viva, y dice uno, esto no tiene nada que ver con la gracia y el amor. Pero como siempre digo, es que la historia no hay que hacerla ahora, hay que hacerla cada una en su momento. Y en los momentos en los que a lo mejor Israel conquistaba las tierras, así era como se hacía. Bien, hoy mandarían drones a una guerra, pero en aquel tiempo era como se conquistaba a la gente. Entonces, ese Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es muy importante. Trae una profecía del profeta Joel, que justo estamos en estos días en nuestro ayuno hablando de ello. La palabra profética de Joel, de los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, es una palabra que decíamos el otro día en la vigilia de oración, que viene dada por después de días donde se llama al ayuno y a la oración, al arrepentimiento. Porque puede ser que sacada del contexto, y aquella gente que estaba allí estaba sabiendo lo que significaba esta declaración que hace Pedro.
¿Por qué? Porque ellos antes de recibir todo esto, pasaron ese día en oración buscando a Dios. Hay muchos movimientos, bueno, muchos movimientos no, pero por ejemplo el movimiento carismático católico, hace años, ahora ya no sé lo que ha quedado de él, pero ese movimiento carismático tenía que tener 9 semanas de preparación en santificación para poder ser lleno del Espíritu Santo. Como una forma de decir, es que necesitamos vivir en santidad. Y nosotros a veces somos un poco bule, como decía mi suegra. Somos un poco, bueno, pues da lo mismo como vaya, Dios me ama, yo voy de cualquier manera que me dé, voy a recibir. No, mira, cualquiera que entraba en el templo tenía que limpiarse, lavarse, ponerse vestiduras limpias. La limpieza, el orden es algo que marcó al pueblo de Israel dentro de todos los grandes imperios de la humanidad. Por eso sobrevivió en el desierto de forma humana, pero a la vez es un mensaje espiritual en cuanto a la limpieza. ¿Por qué? Porque Joel dice, esto es lo que hay que ponerse en orden, clamad, ayunad, llamar a todos a ayunar, dice, y entonces seréis sanados, restauraré lo que el pulgón se ha comido, lo que comió la oruga, el saltón, el saltamontes, y además ahora derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto algunos dicen que no ha terminado su cumplimiento de Joel. Hola, ¿estáis aquí? No ha terminado, ¿por qué? Porque dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne también se refiere a las gallinas, a los burros, a los caballos. No. Sí. Se refiere a algo que nosotros, bueno, imagínate una gallina hablando. Vamos a comerlo. Pero vamos, fijaos vosotros, hay un pasaje donde una burra está hablando con Balaam. ¿Sí o no? Entonces, pero es por lo que, perdona, es por lo que has dicho de la comunicación, que antes en la Torre de Babel todos se confundieron, pero que antiguamente espiritualmente Noé llega como a interlocutar con los animales para que de alguna manera, ¿no? Lo que es por donde vas. Sí, no, bueno, no iba por ahí, pero me acabas de poner en ese carril, en esa ruta. Es verdad que tiene que tener un sentido sobre eso, porque es que estas cosas a veces nos han dado miedo enseñarlas en las iglesias, porque enseguida pensamos en la reencarnación, pensamos un poco en un sincretismo, en el panteísmo, todo es igual, a modo avatar, ¿no? Toda la naturaleza conectada. Claro, ¿sabéis qué pasa? Realmente es así, hay un creador. Lo que pasa es que nuestra espiritualidad no viene a través del contacto con la naturaleza, sino viene a través de Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber unas formas, y que también esta naturaleza es una naturaleza caída, porque dice Romanos que la naturaleza gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, pero realmente esa capacidad que el hombre tiene para gobernar, en parte la recibimos por el Espíritu Santo. Lo que quiero decir, es que va a haber un mayor derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad. No sé si hoy, dentro de un año, dentro de 10 o dentro de 100 años. Pero va a haber un derramamiento impresionante que todo el mundo va a entender que Dios lo hace. Dice, se va a poner el cielo rojo, esas señales, porque hoy estamos así, hoy andamos en la soberbia de los hombres. Pero como digo yo, ¿qué pasa si durante un año no llueve? Podría darse el caso, Roberto, perdona, como dice, sobre toda carne, y lo que dice Joel se cumplió en Pentecostés, se ha manifestado en las lenguas, ¿no? Pero también puede decir, cuando dice sobre toda carne, la primera vez que lo oigo hablar de animales, y es cierto que el burro habló con Balaam. Pero yo creo que también en Génesis, como hemos empezado en Génesis, que el espíritu se movía, en esa época, en la creación de Dios, Adán y Eva convivían con los animales, o sea, no había agresividad, el león ni el tigre atacaba al ser humano, ¿no? Y entonces, cuando llegará una manifestación con la venida de Cristo, y podremos convivir con los animales que son depredadores del hombre. Lo que dice la palabra es que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Pero entonces, ¿por qué dice a continuación, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán?
Yo entiendo que el Espíritu de Dios lo derrama para que luego hablemos de él a todas partes, ¿no? Claro. Yo lo entiendo así. El asunto también tiene que ver con que está hablando de una promesa para generaciones. Bien, diciendo que vuestros hijos, vuestras siguientes generaciones van a experimentar esto. Entonces no os quedéis con esto de lo que he dicho de los animales, pero lo que quiero decir Sí, es sí. importante que entendamos que aún esto ha ocurrido una vez, pero no sabemos la dimensión que va a tomar. Habrá otro tiempo, porque la iglesia se sigue derramando el poder de Dios. Amén, amén. Entonces va a haber un momento en el que vamos, toda carne, también me atrevo a decir, vale, a lo mejor no me hagas caso, que son las gallinas y los perros o los gatos, no lo sé, pero ¿y los que no son cristianos? Porque si es sobre la carne humana, las personas paganas, las personas que son ateos, las personas que van contra Dios, a lo mejor viene un derramamiento del Espíritu Santo y en ese momento, la casa de Cornelio, a ver, por ejemplo, la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, que hemos hablado otras veces, allí reciben todos el Espíritu Santo y no les dio tiempo ni a bautizarse en agua. Pero estaba con un mismo sentido, una misma unión. Bueno, Lo que tú te sale lo imaginas por ahí. así, pero Cornelio dijo, oye, llamó a sus primos, a sus vecinos, Yo hablo de Pentecostés. Sí. llamó a toda su gente. Lo de Cornelio es después de Pentecostés. Sí, sí. Llamó a toda su gente y Pedro cuando viene dice que los judíos se quedaron atónitos de ver que sobre los que no eran judíos se derramaba el Espíritu Santo. Porque les oían hablar y glorificar a Dios. Entonces, ¿qué gente había ahí? Pues estarían los esclavos, estarían los no sé qué. Los Entonces, gentiles. toda carne. Entonces, habrá un momento en que a lo mejor las personas que no creen, a ver, el avivamiento de Gales, avivamientos que ha habido en muchos lugares del mundo, la gente, el de la Azusa Street en Los Ángeles, grandes avivamientos, quizás las eras más modernas, o en otros años, tenían que ver, dice que la gente cuando pasaba delante de una iglesia, se sentía contristada, se quebrantaba, le daban ganas de llorar y de pedir perdón por sus pecados. Y no oía el mensaje, era una presencia de Dios. Yo lo he contado muchas veces, recuerdo que un día aquí hace años, era una mañana de sábado y estábamos preparando la llave de David, estaban los de la alabanza ensayando y había una presencia de Dios tremenda. Y una chica que nos llamó por teléfono, que había estado trabajando en el banco, se trasladaba y entonces venía a dejar su ropa, sus cosas. Y entonces la chica se veía que estaba fija, pero llegó, yo estaba ahí en la puerta esa. Entonces llegó la chica con la puerta, pero como si fuese una película, ¿eh? O sea, os cuento esto. Llevaba con una bolsa, porque era así un bolso grande, y cuando pasa la puerta, deja el bolso allí y empieza a llorar. Sí. Y empieza a llorar. Y empieza a llorar sin saber nada. Y yo la miro, digo, eso es Dios que está ahí. Dice, no sé qué es. Dice, porque yo nunca me había sentido así, nunca me había pasado esto que me está pasando. Y entonces como que la chica se abrochó, cerró y no quería más. Pero entonces, ¿qué es eso? Es el Espíritu Santo cayendo Amén. sobre toda carne. ¿Esto también es un don? Amén. ¿Eh? ¿Esto también es un don? ¿El de llorar? No, es sensible. Bueno, eso es un regalo de Dios. Eso es un regalo de Dios. No es que a mí siempre que me pasa eso, siempre que me ponen el Espíritu Santo, bueno, que noto el Espíritu Santo, me pongo a llorar, pero que no tengo motivos, pero no puedo parar, y yo, pero porque, y no puedo controlarlo. Porque realmente el Espíritu se extiende en tus y estoy emociones normal y tranquila y y en súper tu bien, pensamiento. Pero eso es ¿ves? Eso es un regalo de la presencia de Dios. sí, pero siempre me pasa. Y es súper emocionante, bueno, pero presencia súper de bueno. emocionante y me encanta. A pero mí me pasa igual. pues, Yo mira, estoy a tengo veces que delante y me llorar. da vergüenza porque digo, esto pensarán que esto es un no sé qué, pero yo pienso en el amor de Dios que me ha perseguido toda la vida, la fidelidad, y ya me quebranto y Yo pienso, quiero otros dones empiezo en mis cosas. diferentes. Bueno, ese no es un don, a ver, ese es un regalo en tus emociones liberadas. Ahora, esos dones, con el Espíritu Santo tú tienes que ver que los tienes. Yo quiero ese de hablar y tal. Hablar en lenguas. Pues la próxima día que oremos para que se llene el Espíritu Santo, tú tienes que salir. Y si no en tu casa, tú sola, escúchame, tú sola, pide que el Señor te llene con su Espíritu Santo. Cierra tu boca. La paz en el espíritu. Bueno, que te escúchame. Tú te pones a sola y dices que el Señor ven sobre mí, lléname, quiero orar en el Espíritu. Sí, Pero tienes que atreverte
a orar lo que no entiendes. Amén, amén. Sí. Porque tu mente Amén. no lo va a aceptar. No, prefiero el del reposo. No, mira, en muchos lugares, tú vas a lugares, a culturas, yo esto lo aprendí en África, porque hasta un momento ha habido cosas en mi vida que se han marcado a fuego allí. Yo he ido a lugares en la selva, cuando digo en la selva, que ahí te ponías a orar, y yo fui a hablar, era gente que venía de una iglesia, la iglesia reformada, muy sobria, y muy tal, muchos de ellos no habían nacido de nuevo, y yo recuerdo que cuando empecé a orar para que fuesen llenos del Espíritu Santo, mira, había mamás que estaban dando de mamar a los bebés allí, y empezaban a hablar en lenguas, pero todo el mundo allí, llorando, quebrantado, riendo, y yo dije, esos nunca han visto televisión, nunca han leído un libro, no están adiestrados para nada, ni un cómic, ni nada de nada, porque eres simplemente la fe. Vas a recibir el Espíritu Santo sobre ti, vas a empezar a hablar en otras lenguas. Y ellos se ponen a hablar. ¿Por qué? Porque son culturas abiertas a lo espiritual, donde la mente no lo tengo por qué razonar. Sí. Esto se sienta así y se vive así. Entonces nosotros, muchas dificultades que tenemos es porque queremos razonar lo espiritual, o queremos sentir lo que pensamos. Y no es así. Las cosas de Dios se creen, las cosas de los sentimientos se sienten y las cosas de la cabeza se piensan. Como hablaba hace unos días, conocer a Dios y conocerlo en todas sus áreas. Y la área más bonita de Dios, esa área de intimidad, pues tú no lo haces leyendo un libro. Me puedo sentar con mi mujer a leer un libro, cada uno su libro, y que viene y compartir lo que leemos. Pero lo más profundo es nuestra intimidad. Y eso uno lo experimenta en el espíritu, no es con tu cabeza. Entonces, ahora que Dios te va a dar esas capacidades que a lo mejor tienes ahí, pero las lenguas, como digo, es algo que nos cuesta porque lo queremos procesar en nuestra palabra. A ver, Swami, que había levantado la mano hacía un ratito. No, era lo mismo, sobre toda carne, la pregunta era si sobre toda carne, si incrédulos y sobre los cristianos. Imaginaos que al mundo musulmán le empieza a bautizar el Espíritu Santo. ¡Wow, qué guay! ¿Cómo vamos a llegar si no a ellos? O las 3.000 o 6.000 sectas que hay en la India. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cómo le vas? ¿En qué proceso? Es que no podemos, no nos da tiempo. Entonces va a haber un momento, yo creo que en la obediencia de la iglesia, en la preparación de la iglesia, en la liberación espiritual por la oración, va a haber un momento en que el espacio, aunque el infierno está corriendo y está apretando mucho las clavijas, pero Dios no va a dejar a su iglesia así fuera de juego. Entonces, ¿qué ocurrirá? Entonces, llegarás a trabajar, llegará mi hermana ya a trabajar y le dirá, oye, mira lo que me ha pasado esta noche, que de pronto me desperté y estoy temblando, no sé qué me está pasando, y me dan ganas de hablar con Dios y no sé, no, porque te está llenando el Espíritu Santo. Pide a Cristo que venga a tu vida. Porque esas son las cosas que yo creo que van a pasar. Ya están pasando, creo. Están pasando así, pero derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, como diciendo, esto va a ser Una explosión. para todos, una explosión. Una oportunidad para aquellos que quieran ser salvos. Realmente tú te pones a mirarlo y aún en Jerusalén, 3.000 personas hay el día de ser convertidas, 5.000 el siguiente, miles y miles de personas orando en el Espíritu. Eso tuvo que ser, no sé, la caña. Los tiempos donde Bill Graham iba a los estadios y convocaba a 50.000, 60.000 personas, salían 14.000, 15.000 personas al arrepentimiento. Personas supuestamente religiosas, pero que entendían que había algo y tocadas. Eso lo hemos visto en las películas, en las cosas. Yo puedo hablar de mi vida, yo digo, no sé cómo Dios lo ha hecho, pero lo ha hecho. Y yo recibí el Espíritu Santo, ni me emocioné, ni lloré, ni canté, me costó mucho hablar en lenguas, porque yo decía, estoy tonto, que no digo nada más que tontería, y esto no es mío, y es mío, y esto es mío, y es mío, y es mío. Tú hazlo. Tú con los niños, deja que los niños reciban el bautismo del Espíritu Santo. O sea, bueno, vamos a avanzar un poquito, ¿vale? Versículo 22. Versículo 22. Varones israelitas, alguien que no lo lea. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón probado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vale, primera afirmación que hace Pedro. La gente sabía de las cosas de Jesús.
¿Vale? Las personas sabían lo que había pasado. O sea, por lo tanto estamos viendo que no fue una invención, que todo lo que pasó en los evangelios estaba siendo de dominio social, ¿vale? Seguimos. A este Ven. entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y Matasteis. matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vale, hasta ahí me llega. Mirad, otra cosa interesante. Hoy lo hablábamos en el anterior estudio. Otra cosa interesante. Mira, Juan el Bautista decía a la gente que eran de su padre el diablo. Víboras, generación de víboras. Arrepentidos, Dios va a mandar fuego del cielo. Les daba una caña y sin embargo la gente hizo una revolución cuando mataron a Juan el Bautista porque le querían y le tenían en el pueblo. Aquí Pedro está diciendo a todos los que estaban escuchando, vosotros matasteis a Jesús. Vosotros, todo el mundo que estaba allí. Claro, uno va a decir que yo qué me dices, pero qué dices, pero qué tal, perdona. Matasteis a Jesús. Ahora vamos a ver el fruto de todo eso. ¿Por qué? Yo decía esto porque a veces en nuestro mensaje queremos ser políticamente muy correctos y aunque es verdad que hay personas que quieren llevar un mensaje demasiado duro, porque por predicar a Cristo a veces a las personas les ofendemos, les llevamos a puntos, aunque sea verdad en su vida, y les das o te metes demasiado en su vida o no respetas sus decisiones, sus formas, pensando que lo primero que tenemos que destruir es esto que está mal y cómo están en pecado y pum, pum, pum. Bueno, creo que eso es una barbaridad. Pero a veces tenemos demasiado miedo a decir a la persona la verdad. Tienes que arrepentirte. Si tú sigues así en tu vida, tú no puedes ser feliz. Tú quieres que Dios te bendiga, así Dios no te puede bendecir. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Porque Pedro, el primer mensaje en la frente. Claro, si tú quieres tener éxito, da un mensaje light, da un mensaje suave, no hables de pecado, no hables de compromiso, no hables de radicalidad, menos habla del ayuno, de pagar un precio no, de tomar la cruz no. Pero ojo, ¿por qué? Porque Jesús mantiene ese mensaje. Juan el Bautista mantiene ese mensaje y la gente se bautizaba con Juan el Bautista. Con lo de Jesús fue quizá por el temor, quizá fue por la manipulación de los medios, como decimos hoy, y porque realmente tenía que pasar así. ¿Vale? Porque tenía que pasar así. Pero ahora Pedro podía haberse largado con un discurso más conciliador que decimos ahora. Venir, experimentar el amor de Dios, y bueno, también lo va a decir, ¿no? Pero nosotros debemos confrontar a las personas. Mira, no te va bien la vida porque tú estás apartado de Dios. No van a ser las que necesitas reconciliarte con Dios. No es que dejes de hacer eso que estás haciendo, no, reconcílate con Dios. Pide a Dios perdón por tu forma de vivir. Es que yo no tengo pecado, es que yo soy bueno, yo soy justo. No, mira, aquí todos hemos crucificado a Jesús. Aquí todos hemos tenido un día de orgullo. Dice la Biblia, dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el inmaculado. Y entonces, bueno, en la familia lo sabemos, ¿verdad? Si vas a la familia de Julia y le preguntas, bueno, ¿qué tal es Julia? ¿Es buena todos los días? Bueno, a veces. Y si vas a mi casa y preguntas, tú no preguntes a mi hija, ella va a intentar decir, bueno, pero ella sabe cómo es su padre en casa. Y yo no puedo decir que soy santo todos los días. Bueno, soy doctrinalmente hablando por el Cristo Jesús. Pero dice la palabra que todos somos pecadores. Entonces Cristo ha muerto por nosotros. Entonces Él les lleva a ese punto. Primero quiero aclararos que lo que está pasando aquí es lo que han dicho los profetas. Lo que estoy viviendo en mi vida es lo que está prometido. No están borrachos. Os aclaro esto. Esto no están borrachos. Esto que está pasando no es que uno, porque mirad, a veces, hermanos, cuando vienen cosas, yo entiendo que a veces nos asustan un poco las manifestaciones del Espíritu. Porque a veces algunas de ellas son un poco entonces tú estás acostumbrado a modiño, a estar ahí tranquilo, y eso te sobresalta. Pero realmente la manifestación del Espíritu hay que dejar. Y ahí dice, a mí me dan ganas de llorar.
A lo mejor a uno le dan ganas, tiene ahí una rabia No, de saltar y de... No es que me den ganas. Bueno. Sí, soy súper feliz, pero por eso es... No, lo pero es que me llorar choca. no lo relacionamos siempre con el dolor, ¿eh? Llorar es un Es lo acto que de me choca, liberación, que digo, pues, no de tengo vida, motivos. de todo eso, ¿no? Entonces, el mensaje de Pedro es un mensaje de confrontación. Y no hay que avergonzarse del Evangelio. Tienes que reconciliarte con Dios. Y a veces es duro decir a alguien, mira, tú quieres que Dios te bendiga en esto, mira, ¿por qué Dios no me bendice en esto? Pues mira, porque a lo mejor no estás en el plano correcto, ¿vale? Seguimos leyendo un poquito más adelante Sí, y ahora sellaremos esto. sí, Señor. Sí. 24. ¿Quién lee ahora? Alguien diferente. A ver, Gracia, ahí lo tienes. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque Otro principio doctrinal, perdón, para Hechos. Vale, ahí está. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos leer aún, a ver, perdón, el Señor siempre... Vale, bueno, vamos a leer hasta el 28, venga. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Vale. Entonces, esto es algo otro importante, otro principio doctrinal para la Iglesia que tenemos que entender nosotros. Y como digo, esto es una doctrina fundamental. Si la muerte hubiese retenido a Jesús, no servía para nada su sacrificio. ¿Cuál es la diferencia de otros grandes hombres que a lo mejor han dado su vida por los demás? Todos sabemos que ha habido hombres y mujeres que han dado su vida por los demás, a pequeña escala, a gran escala, ¿vale? Se han sacrificado para que otros vivan. Pero ¿dónde está? Pero ahí se quedaron. Sin embargo, Jesús realmente pasa la muerte. Más adelante, en algún pasaje, nos va a decir que la muerte no le pudo retener. Buscármelo, por favor, si alguno tiene concordancia. La muerte no le pudo retener, sino es esto que descendió hasta los infiernos. A ver, Está en buscarlo ahí. Efesios eso. ¿Eh? Está en Efesios. A ver si me buscas ese pasaje, Julio, lo leemos. A ver, a ver. Bien, mientras que lo busca, lo que nos está diciendo ahí, dice más adelante, dice, David, el rey David, dice, el patriarca David murió y su sepulcro está con nosotros, le tenemos aquí enterrado, no resucitó. ¿De quién está diciendo esto? Está diciendo lo de Jesús. Otro tema muy importante en cuanto a la resurrección de Jesús. ¿Vosotros creéis que si Jesús realmente no hubiese resucitado, toda esta gente, o que hubiesen robado el cuerpo de Jesús como querían hacernos creer, toda esta gente se lo iba a tragar? Toda esa gente que no era cristiana se iba a tragar que Jesús había resucitado. ¿Se iba a atrever Pedro a decir que había resucitado? Es porque la evidencia realmente dentro de toda la conversación, de toda la prensa de la ciudad era que Jesús había resucitado. Por eso él se Nadie atreve a negó decirlo. lo que estaba escrito. ¿Eh? Que nadie negó lo Nadie que negó lo que estaba escrito y dijeron, es mentira, ¿qué nos cuentas? Eres un trolero, un no sé qué. No, ¿vale? ¿Lo tienes ya, Julia, ahí? No, es otro, no es el de Efesios. Sí. ¿Qué significa eso de que... Un momentito, Vea. la muerte no le pudo retener, que descendió a los infiernos. Pues que la Biblia está llena de Romanos 10 días. No, Bueno, pido perdón por no haberlo buscado yo antes. Hechos 3:15, Romanos 4:28, Efesios 1:20, no sé si... ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sí. Vale. Sepulcro tu victoria.
Bueno, no vamos a quedarnos en eso. ¿Dónde está muerto tu aguijón? Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, leemos un poquito antes, a ver si lo tenéis ahí. 15:55. Lee un poquito antes, por favor, el 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. No, pero ¿es ese? No, no es ese. No, ¿verdad? Bueno, luego lo busco, ¿vale? El espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Puede ser que esté en Efesios donde decía Pile. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que Y bajó y lo exhibió. y descendió. Sí, descendió y lo publicó. Y se lo dio a la iglesia Está en filipenses pero o no lo Efesios. encuentro, sí. Buscar ahí la concordancia alguno. Bueno, Exhibió públicamente. vale, entonces, pero dice que siendo profeta, vamos al 30. A ver, Darío, dale ahí un poquito. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Vale, está hablando del texto que hemos leído antes, ¿vale? No nos va a dejar Dios en el Hades. Mirad, cuando morimos sucede algo. Cuando nosotros nos morimos, realmente es... Yo lo he intentado explicar en algunas ocasiones, lo explico así. Pero esto es un túnel, es un canal del parto, que dicen así, ¿no? ¿Cómo se dice? Está en el canal del parto, ¿no? Cuando un bebé está para nacer, está en el canal del parto. Cuando nosotros estamos para morirnos, estamos en el canal del parto. Y realmente necesitamos salir de esta vida para entrar en la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que se produce? No sé si en un instante, en décimas de segundo, en un minuto. Es decir, el camino del hombre es al final el infierno, ¿vale? Entonces, todo ser humano se muere, va ahí donde nos toque a todos los hombres. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo a Cristo en mi vida, estoy anotado en el libro de la vida, igual que el Espíritu Santo sacó a Jesús de la muerte, yo soy arrebatado y soy llevado con el Señor. Eso es lo que pasó esos 3 días que Jesús estuvo ahí. Es una lucha en el universo por la vida y por realmente la muerte quería retener a Jesús, pero Jesús resucitó. Entonces, este es el camino. Yo voy y por eso a veces es ese temor, pero realmente si tú estás en Cristo, se olvida la muerte. Se olvida la muerte, no, es un paso. Yo me marcho de esta vida y es un paso para recibir otra naturaleza, otro tipo de carne, que habla 1 de Corintios 15. ¿Vale? Nuestro cuerpo se queda aquí, se pudre, pero realmente nosotros, nuestro alma, nuestro ser, vive eternamente y habremos decidido aquí en la tierra dónde vamos a vivir. Por eso la muerte es una transición para una forma de vida diferente. ¿Vale? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Veis? Este es el pasaje que habla. A este Jesús, estoy en el 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos habían visto que Jesús había resucitado. Por lo tanto, no era una invención, una manipulación. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué estaban viendo y oyendo? Vidas liberadas, vidas sanadas, estaban ahí en el aposento sin moverse, escondidos, y de pronto Pedro, un pescador, sale a la calle, predica. Oís, esto que oís son las lenguas, es la manifestación del Espíritu, es lo que Dios nos ha prometido. Esto ocurre porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Vosotros habéis metido la pata, realmente vosotros habéis crucificado al autor de la vida. ¿Vale? ¿Qué más se va a decir? Así que, exaltado por la diestra de Dios, que quiero llegar un poquito al final. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Lo mismo que luego nos dice en Efesios,
Dice que el Señor Jesús está sentado en los lugares celestiales con Dios. Y que nosotros, más adelante se nos dice en Efesios y en Colosenses, que estamos en los lugares celestiales. Para que entendamos que es un proceso de vida. Pero mientras tanto, ¿cómo accedemos a esos lugares celestiales? 36. Sepa, entérate, ¿vale? Entérate. Toda la casa de todos vosotros, todos nosotros, que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Como veis, es una palabra de confrontación. Ahora la gente empezó a tirarle piedras, tirarle tomates, le llamó mentiroso, le dijo vete a tu casa, vete a tu pueblo, no te queremos. No, dice ahí que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Wow. El mensaje no podemos lanzar un mensaje al aire. Mirad, nosotros que conocemos a Dios tenemos que andar en la gracia. Si el justo cae, 1000 veces va a ser levantado. Si tú tropiezas, si tu vida se ha vuelto atrás, mira, vuelve a la misericordia, a la gracia de Dios. Pero muchos de ellos es por eso que creemos que no nacemos cristianos. Él tiene que tener un encuentro con Cristo. Lo habrá tenido ya, creemos. Pero tiene que haber un encuentro donde tú te encuentras con Cristo y donde realmente tú tomas una decisión de seguirle a Él o no seguirle, de avanzar o no avanzar. Y entonces, esa situación que cada uno tiene, las personas tienen el derecho de conocerlas. No nos confundamos. Cuando hablamos de Jesucristo, pensamos que es hablar de nuestra ONG, del trabajo que hacemos, de la gente que damos de comer, del trabajo que hacemos en África. Todo eso está muy bien, es nuestro adorno, es nuestra gloria, ¿vale? Pero en esencia, lo que tenemos que compartir es que tú necesitas a Cristo. No es que yo pueda hacer esto y no pasa nada. Pues, no lo sé. Dios en su gracia, que Dios puede salvar a uno que ha sido muy malo, muy malo, muy malo. Ahí tenéis la prueba del ladrón que se muere con Jesús en la cruz. ¿Qué obras había hecho el ladrón? Ninguna. Porque le dice el otro compañero, dice, oye, que estés aquí, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Fíjate, qué raro, porque un preso, cuando tú vas a la cárcel, todos dicen que están allí por injusticias. Y alguna habrá. ¿Vale? Pero realmente él le dice, no, tú estás aquí porque te lo mereces. Ahora Jesús le dice, si crees, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Amén. Porque ahí es cuando viene el amor de Dios. Pero si la gente no se arrepiente, si quiere, esto es como una herida en falso, que cierra en falso. Si tú quieres ser sanado, tú necesitas limpiar tu herida, desinfectar tu herida. Si tú quieres que realmente que Cristo, y es lo que tenemos que llevar a la persona, mira, sí, yo quiero a Dios, pero yo quiero seguir viviendo mi vida de esta manera. Yo quiero seguir haciendo lo que sé que no está bien. Bueno, yo no te quiero juzgar, pero lo que sí sé es que tú necesitas a Jesucristo en tu vida. Que no puedes ir por ahí diciendo, bueno, yo no necesito a Dios. No, arrepentidos. ¿Qué haremos? Y entonces, aquí viene la palabra que tienen que hacer, ¿no? Dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, primer punto, alguien que me lo lea al 38, por favor. Ya vamos a terminar, ¿eh? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sigo? Sigue. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vale, ahí estamos. Vale, entonces, ¿qué es lo que cómo tenemos que predicar nuestro evangelio? Este es el primer sermón. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Arrepentimiento. La conversión. Mira, a mí fue algo que me recalcaron tanto cuando yo me convertí. Tú tienes que convertirte. Y tiene que haber fruto de tu conversión. ¿Cómo? ¿Yo me he convertido y sigues viviendo como antes?
¿Sigues hablando como antes? ¿Sigues con las mismas relaciones ilícitas que antes? ¿Sigues incumpliendo la ley? ¿Sigues haciendo lo que hacías antes? Entonces no. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras sin fe. Como diciendo, tiene que haber un fruto de nuestro arrepentimiento. Arrepentíos. Es decir, arrepiéntete, reconoce que el camino que estás llevando no es lo mejor, o que has estado lejos de Dios, o que la has tenido a distancia, o que Dios ha sido para ti un anexo, un fetiche, algo para darte suerte, para manejarte, pero tú ahora le tienes que dar tu vida. Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Señor, yo te seguiré. Pues mira, toma tu cruz cada día y sígueme. Y otro llegó y le dijo, yo soy muy bueno, guarda los mandamientos. Dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y sígueme. Son cosas que no es para llevarlas al extremo. ¿Tenemos que ser pobres para seguir a Dios? No. Lo que le estaba diciendo es tu situación de vida. Ya voy a terminar, ya si queréis salir, no os preocupéis. Vale. Arrepentíos, ¿y qué más les dice? Bautizarse. Por lo tanto, no es el bautismo de cuando somos niños, que nos ha bautizado nuestro padre, nuestra madre, quizá en buena intención, claro que sí. Claro que sí. Pero yo ahora sí creo, yo me tengo que bautizar. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual tú estás dando un testimonio de obediencia. ¿Por qué? Porque aquellas personas están sabiendo que tú has decidido cambiar de vida. Hay personas que dicen, yo no me bautizo porque quiero seguir viviendo como vivía antes, entonces no he recibido a Cristo. Bueno, es que a mí me bautizaron y si no voy a ofender a mi padre, a mi madre. Bueno, debe de preocuparte ofender a Dios. Pero realmente, ¿qué pasa si no te bautizas? Bueno, pues yo creo que lo importante es que tengas a Cristo en tu vida. Pero por algo Pedro le dice en este primer mensaje que bautízate. Da testimonio de tu fe. No solo el día que te bautices, sino que a partir de ahora la gente de tu alrededor tiene que saber que algo ha pasado en tu vida. Y sabemos, a lo mejor hay gente a tu alrededor que todos los días está, tú eres la cristiana, tú eres no sé qué, te va a pillar en un renuncio, en 1000, porque siempre hay gente de esas que están siempre con un tornillo dando vueltas. A ver dónde te pueden pinchar, a ver dónde te pueden hacer daño. Bueno, eso... No te entiendo. Conviértete, arrepiéntete. Arrepiéntete, es todo lo que necesito. Arrepiéntete de tus pecados, y así me entenderás. Claro. Y entonces, esa es la forma que nosotros tenemos que entender cuando estamos hablando. Arrepentíos, ¿vale? Y de esa manera también vamos a bautizarnos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Consumado es, tus pecados van a ser perdonados. Hay a personas que les cuesta mucho aceptar el perdón de su vida, aunque no lo creáis. Hay personas que a veces han hecho las cosas. Hay personas que a lo mejor han tenido un aborto en su vida y no pueden ser perdonadas. O realmente tuvieron un pleito con un hijo o una hija y se fue de casa de malas maneras. O un accidente, que han destruido algo, han hecho daño. Una forma de un día en el que yo me fui de casa y me avisaron mis padres y bueno, pues me emborraché un poco y mira, quedé embarazada. Y no sé, tantas cosas, tantas situaciones que a uno le llevan a sentirse condenado y culpable. Pero realmente hay un perdón de pecados. Esa es una de las cosas más grandes, de las grandezas del Evangelio, es que no tienes que vivir condenado ya por tus cosas del pasado, si ha habido arrepentimiento. No lo maquilles. Que hablo muy despacio yo, ¿no? La he escuchado. Está bien así, sin pelos en la lengua. Me recuerda a mi madre. Ya no se corta, y esto baila más, ¿eh? Así que bueno, es que si hablo más deprisa muchos no me entienden. Así que ese perdón que Dios nos da es el valor, como digo, más grande que hay que llevar a las personas. De acuerdo que no les podemos llevar un evangelio light y pensar que todo puede seguir igual, pero tampoco podemos arrastrar la condenación de poder decir, bueno, es que ya Dios ya ha hecho las cosas, ahora le firmo el libro. Bien, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y entonces, ¿qué recibiremos? El regalo del Espíritu Santo. Eso es lo que ha recibido
Eso es lo que ha recibido esta gente cuando está ahí. Porque han visto aquello y entonces dicen, ¿esto qué tuvo que ser para que realmente todos estaban asustados pero lo estaban queriendo? ¿Qué tuvo que ser para que les dijese, sois mala gente? Arrepentidos y dijesen, no importa. Y se bautizaron, porque lo vamos a ver que se añadían a la iglesia. Que la gente realmente hubo un cambio de vida que la religión no te da. Que hay algo que se mueve dentro de tu corazón. Hay cosas que os digo también de verdad que tú tienes que ir haciendo. Tú tienes que ir poniendo en el altar cada día según el Espíritu Santo te va dando. Pues un día tendrás que poner tu vocabulario, otro día tendrás que poner tu bolsillo, otro día tu tiempo libre, otro día tu relación con el que no te hablas, con el que no sé qué, otro día tendrás que poner el perdón, otro día tendrás que poner el rencor, la pereza, la mentira, la ira. Y claro, pero quiero decir que a pesar de todo hay un proceso, que no es que realmente, pero Dios va a ir trabajando sobre tu vida, porque ya Dios valora lo que tiene, ¿vale? Y así entonces entendemos que, y esto es para qué, terminamos ya con esto, dice esto es para vosotros y para vuestros hijos. ¿Por qué es muy importante entender esto? Porque muchos dicen, muchos teólogos, sobre todo de orden calvinista, de orden de que da igual y que no existen las cosas del Espíritu Santo, que esto fue para aquel tiempo, que ya no hace falta. No, dice aquí que esto es para vosotros, para vuestros hijos, hablando de todas las generaciones, y para todo lo que Dios quiera llamar y hacer. O sea, esto no es para aquí, no es un día X donde hay algo excepcional, sino que esto ya es una regla que va a tener su debido cumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, leeros para el próximo día, vamos a leer desde el 40, ¿vale? Vamos a estar ahí ya, la historia del cojo, vamos a ir ya quizá un poquito más rápido, quizá nos vamos a ir más rápido, y yo creo que el 3 lo vamos ya a pasar, el 2 y el 3 lo vamos a poder hacer el próximo día, cuando menos, ¿vale? Traerlo leído, ir anotando un poquito las cosas que veis, que os gustaría compartir, que veis, no sé si hay alguna duda. Si no, voy a intentar buscar ese versículo que descendió, el de los A la infiernos. próxima, vamos. A mí me salía Hechos 2:24, que era imposible que fuese retenido por ella. Sí, pero hay una que dice Sí, que exactamente, resucitó, las palabras. dio la victoria, bajó a las tinieblas, subió, Descendió, lo sí. exhibió, Decidió públicamente. sí, públicamente. El Padre Nuestro. No, puede ser Filipenses, a ver un momentito, puede ser O Filipenses. Corintios también. Bueno, terminamos y así podéis marchar y yo busco el texto y lo puedo mandar. Pues yo creo que tiene que ser una epístola o en Hechos Infierno. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades de Exacto, públicamente, exacto. triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, sí. Y exhibiéndolo. Pero antes, tendré que leer antes, a ver. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Es en Colosenses. Colosenses Sí. 2:11. 2.14. Pero antes está. Aquí hay uno, Romanos 8:11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese es uno, ¿vale? Ese es uno de los textos que dice que el que levantó de los muertos a Jesús es el mismo espíritu que está en vosotros.